Búsquese la posición cómoda. Lo demás se va a dar por añadidura seguramente. Ahora, eso que se da por añadidura, no crean que va a ser quizás, tal vez, del agrado de ustedes. Algo se va a dar. Y seguramente la primer parte, el primer tramo, esté condicionado por emociones fuertes, por circunstancias emocionales indudablemente o sentimentales que impactan. Luego, la calma, la quietud va a llevar a que modifique cada uno su respiración a su medida, a la suya propia, porque lo importante de este entregarse con el cuerpo en una posición cómoda, no importa cuál sea, lo que va a lograr es un cambio en el ritmo de la respiración y a partir de ahí posiblemente se llegue a el ritmo que cada una tiene y que es única. Las diferencias más que mínimas, yo diría imposible de precisar así en nuestros sentidos comunes de la vibración o la frecuencia entre una respiración y otra de los que estamos aquí presentes o de todos los seres humanos, es la verdad dificilísimo, yo diría más que imposible de captar. Entonces, uno cree que se puede contar las respiraciones y todas esas cosas, pero, o las retenciones o las exhalaciones, lo que ustedes quieran. Es imposible, por eso hay que dejar librado, como quien dice al azar que no lo es, que cada una encuentre su propio ritmo. Y una vez que la práctica consecutiva de este trabajo se ejecute en el tiempo, cada uno va a hallar su propia respiración. Y va a saber cuando eso acontece porque los puentes van a ir conectando, o eslabones si ustedes quieren, las profundidades de los contenidos que nosotros llamamos intelectual egoicamente o en forma personal conciencias. Esto ya ha sido interpretado, obviamente, en los últimos tiempos por la psicología, la psiquiatría y todo lo demás, pero antañamente, muy antañamente, ya lo tenían los pueblos viejos. Y como eso han tenido tantas cosas que simplemente han quedado grabadas en nuestros inconscientes, los colectivos y los personales. ¿Y por qué no los recordamos? Es seguramente la pregunta que nos asombra y que cuando uno las comprende entonces desmistifica infinitudes de creencias. Hay que recordar o hay que saber que cada uno de nosotros, al ser único, pero que comparte absolutamente con todo lo existente aquí y donde fuera el allá, está, nada se pierde, a lo sumo se relentaliza, a lo sumo se actualiza, pero en cada uno de nosotros algo de todo lo que ha acontecido a través de los tiempos aflora a la superficie y forma eso que nosotros somos. Cada uno de nosotros, a través de este trabajo, se va a encontrar a sí mismo, se va a autoanalizar, se va entonces a reconstituir. Eso significa que se va a vaciar de contenidos y lo que va a quedar es precisamente aquello que en sus momentos de vida, de nacimientos o de infinitos renacimientos celulares que se van transmitiendo sucesoriamente, ya sea por el clima, por la hora, por los planetas que rigen en ese momento
la tierra, la latitud o altitud de donde vivimos, etcétera, etcétera, hace que recibamos la información que está en ese vacío lleno de contenidos. Esto es muy difícil porque no se sabe, no se estudia, no es materia en ninguna escuela. Simplemente ha sido, podríamos decir, quizás en aquellos tiempos idos, estudiados en lo que hoy uno podría llamar universidades, cofradías y todas esas cosas raras con esos nombres extraños que nosotros hemos leído alguna vez o escuchado alguna vez. Yo hoy le llamo universidades y algunos que otras ciencias. Pero es importante entonces dejar de escaparse, de cuestionarse, dejar que todo esto que aflora en la medida en que ustedes se van soltando y no hay un tire y afloje con uno mismo, cuando pueda observarse, se saca una especie de fotografía o se lo filma. Tal vez después no lo recuerde con exactitud, pero es una práctica intensiva para la parte consciente que ya empieza a conectarse con contenidos más profundos. Los primeros contenidos más profundos van a estar en lo que uno llama subconsciente, que podría ser, digámoslo así, nuestra espalda. El consciente sería el frente. Pero, más allá del subconsciente y ya arraigadamente en las partes más internas y oscuras, que yo denomino las conciencias celulares, ahí está el inconsciente, y está nuestro inconsciente y el inconsciente colectivo, es decir, el de toda la humanidad. Y a diferencia entre nosotros los llamados seres humanos y el resto de los componentes de este planeta, tomemos por ejemplo los animales mayores, los que tienen una mente incipiente, pensante, con conocimientos de causa, muy elemental comparado con nosotros. La única diferencia con ello es cuando uno razona, cuando uno piensa, cuando uno ejercita los pros y los contras de las cosas, de los acontecimientos a ejecutar, de los entusiasmos, de los deseos, de las necesidades, etc. Pero no obstante esa programación o esa intención de realización, hay que tener en cuenta que el inconsciente, lo que uno tiene, puede subir instantáneamente a la superficie y hacer un desastre incontrolable por parte de nosotros. De hecho, a veces se nos mezcla cuando estamos observando, comentando algún acontecimiento y demás. Nos extraviamos, confundimos, mareamos. Por eso es tan importante simplemente hasta donde se pueda prestar atención. Nada más que eso, observar. Y yo no puedo decir de qué manera hacerlo porque cada uno de nosotros tiene una capacidad totalmente diferente, distinta, para la observación de su contenido pensante. Llámele si quiere sentimientos, imaginación. Y eso es importante que cada uno entonces lo comprenda. De esa manera, en esa especie de autoanálisis o introspección, es como podemos verdaderamente llegar a conocernos y luego reconstruirnos. Pero esa reconstrucción no debe ser jamás forzada, debe ser totalmente natural. Y uno deberá aceptar para que esos logros produzcan la transformación a la realidad que nos pertenece,
lo que acontezca, lo que aflore. Es decir, no debe renegarse del pasado, de lo que uno puede haber hecho en ese pasado o no haber hecho en ese pasado. Porque ustedes se dan cuenta que las edades por las cuales vamos pasando hace que cambie nuestra mirada de la vida. Por lo tanto, no podemos pedirle jamás a un niño, a un adolescente, que se dé cuenta como debiéramos darnos nosotros cuenta a esta edad. Por lo tanto, entonces, el adulto debe acompañar al menor. Y eso hoy por hoy no acontece. Hoy por hoy, el ser humano se ha convertido, una vez más, en un animal. Mayor, perfecto si se quiere, pero animal al fin. En distintos órdenes, con distintos méritos, si se quiere la expresión. Pero aflora por otra parte lo opuesto a todo ello. La colaboración, la empatía. Es decir, que nos negamos a volver a descender, a volver a estar más atrás. Sin embargo, no hacemos nada para que eso no acontezca, para que eso no suceda. Nosotros estamos haciendo un intento extraordinario y solamente transcurrido el llamado tiempo terrenal, podemos con esta práctica alcanzarnos, llegarnos a nosotros mismos y tal vez aún a tiempo para vivirnos totalmente. No obstante, no crea que fracasa. Ya llevan bastante tiempo haciendo este trabajo y se han dado cuenta entonces que el conocimiento jamás termina y que cada uno tiene que alcanzar su propio conocimiento, que ahí está la más grande dificultad. Pero ya sabiendo que el principio es inalcanzable y que el final es también imposible de establecerlo, nos queda simplemente el contenido de los momentos, llamado presentes, en los cuales nosotros podemos conocer, como lo estamos haciendo ahora por este medio, ese ayer y tal vez entonces presentir que el futuro es imposible de predecir. No obstante, justamente por ese pasado podemos comprender cómo nos puede sorprender el llamado futuro, que es el instante siguiente. Comprendiendo y aceptando eso, uno entonces entiende que no tiene ningún sentido perder el tiempo en programaciones, en ensoñaciones y todas esas cosas que a diario, tanto ustedes como nosotros los hombres, enarbolamos a través de los sueños, de las intenciones, de las planificaciones, etc. Obviamente, es muy fácil decirlo, pero llevamos toda nuestra vida viviendo en más o en menos de esa manera, de esa forma. E indudablemente cuando esos sentimientos o emociones que nos han nutrido desde siempre
estén activos, no nos vamos a poder controlar. Y si pudiéramos, tampoco tiene sentido hacerlo porque no estaríamos jugando trampas. El control, aunque parezca mentira, y dirán que en algunos momentos uno debiera controlarse, a efecto de que no pase a mayores. Bueno, si así lo considera y tiene el poder suficiente para hacerlo, hágalo. Caso contrario, no se culpe, no se autocastigue, no se flagele. No olvide que está, en ese caso, sobreponiéndose a un gigante. Recuerden la historia de Goliat. Todos esos cuentos, llamémoslo así, es psicología aplicada, a efecto de que uno pueda comprender lo difícil que es en su pequeñez luchar con lo gigantesco. La entrega, sublime entrega propuesta por ustedes en cuanto se acomodan, propuesta que ya viene antes de acomodarse porque llegan hasta aquí, a veces postergando algunas que otras realizaciones, trabajo, lo que fuere. Está diciendo de que el subconsciente ya aceptó al consciente y que los dos van en pos del inconsciente, de lo supraconsciente, para establecer de una vez por todas la comunión con lo que somos. Y cada uno interprételo a su manera porque está bien. Tendrá dudas, indudablemente, porque ¿cómo? Sin haber pasado por los claustros, por los conocimientos filosóficos, religiosos o llamados espirituales y todo eso, ustedes pueden encontrar la respuesta. Y eso es todo porque, lo he dicho más de una vez, no se cree en uno mismo, pero sí se cree en todo lo que lo rodea, en todo lo que le llega, por cualquiera de los sentidos. Y esto invierte ese proceso. Y cuando eso se logra, que uno cree en sí mismo, es la aceptación lisa y liviana del porqué de su existencia. Y cada una de ustedes está viajando. Un viaje con muchas estaciones, pero quizás sin que puedan precisar el final del camino, del recorrido. Entonces es bueno saber que se pueden quedar en una estación,
el tiempo que quieran porque ustedes manejan el vehículo. Y eso es muy importante. Si se acepta que quizás nunca podamos llegar al final del recorrido, porque hemos comprendido que comenzamos a circular en algún punto del camino, bueno, entonces se aceptará que no importa cuánto demoremos en cada estación, ya sea para descansar o para recorrerlo y conocerlo un poco más, y que tal vez si nos gusta, podemos reposar en él el tiempo suficiente hasta que la nueva aventura nos llames a continuar. Eso hemos hecho con cada sentimiento, con cada emoción, desde que empezamos a poder manejarnos por nosotros mismos. Obviamente que siempre limitados por el entorno, por lo exterior, es decir, por los adultos, por los mayores, por los que tienen el mando, las directrices, etc. Todas esas cosas deben ser comprendidas en su justa medida, en su momento ideal. Y así entonces es imposible dar una enseñanza general, porque tendría que ser particular. Y aún así, tampoco serviría, porque algo podría tener de comunión en la transmisión, pero jamás el 100% de esa comunión. La diferencia de vibraciones, como comenté al comienzo, está dada en todos los hechos, en todos los movimientos existenciales que nos pertenecen y que nosotros llamamos vida. Por eso, cuanto más podamos estar sobre nosotros mismos, más comprenderemos todas las frecuencias que nos componen para ser una sola energía viviente, única, pero que compone el resto de las energías que logran la totalidad de lo que llamamos existencia, lo que llamamos vida, lo que llamamos realidad, lo que llamamos divinidad, religiosidad, espiritualidad y todas esas cosas. Y sepan que una vez más han logrado estar con ustedes mismas. No importa si en el contenido infinito que se posee, supongamos que fuéramos un gigantesco libro, estamos recién abriendo la tapa. Por lo menos estamos en él, con él, y la intención ha comenzado. Así que ustedes han logrado entonces estar sobre sí mismas. Lo que haya sucedido ya está registrado. En algún momento tal vez, observándose en retroceso, se den cuenta de ese estado.
pero no hay apuro para hacerlo. Solo vendrá cuando os corresponda. Y como ven, no controlamos el tiempo de la práctica, porque es natural. No importa cuánto tiempo se insuma, cada uno recepcionará ese tiempo conforme su estado del momento, su situación actual, en todos los órdenes que pueda darse: físico, corporal, es decir, material, que viene a ser como el baúl de los contenidos de lo que somos, y que por lo tanto entonces, si se presta atención a ese símil o a ese ejemplo, significa que todo lo que contiene ese baúl es adaptable a la capacidad del mismo. Por lo tanto, debemos hacernos expertos para darnos lo suficiente y que no acontezcan accidentes en detrimento, por ejemplo, de lo que ya poseemos, que quizás debiéramos eliminar, erradicar, porque es un estorbo, ocupa lugar, no tiene sentido, es antiguo, pasó de moda, es un recuerdo. Y siempre tendremos entonces lugar para algo más. ¿Y ese algo más de dónde va a venir si no son de los sentimientos, de las emociones? Si no, va a venir de los razonamientos, de la lógica y de las enseñaciones que pueden relacionarse entre uno y otro, que a veces son programaciones llamadas inconscientes, pero que van sirviendo para llevarnos a la próxima estación de descanso y realización. Cuando ustedes quieran, chicos, sin apuros. Retornen a la actividad consciente.